En la ciudad de Zeetaeka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad. Escuchando una conversación en una cafetería, decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeetaeka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad. Escuchando una conversación en una cafetería, decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. En la ciudad de Zeetaeka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad. Escuchando una conversación en una cafetería, decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema,
decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo con colores ardientes, cuando la pequeña Ana, con 2 trenzas hechas por su madre, se adentró demasiado lejos. Ella corría detrás de una mariposa brillante que revoloteaba entre las flores, sin darse cuenta de que el bosque se hacía cada vez más denso y oscuro. De repente, la mariposa desapareció y Ana se dio cuenta de que se había perdido. Su corazón empezó a latir más rápido. A su alrededor crecían altos, oscuros árboles, cuyas sombras se proyectaban en el suelo como si fueran imágenes sombrías. Ana intentó llamar, pero su voz, fina y ronca, se perdió en el denso susurro de las hojas. La tristeza le llenó los ojos, pero Ana decidió no entrar en pánico. Recordó lo que su abuela le había enseñado: si te pierdes, busca un arroyo, siempre te llevará hasta la gente. Y Ana comenzó a caminar, pisando la suave y húmeda hierba que le cosquilleaba los pies descalzos. Al cabo de un rato, encontró un arroyo, limpio y frío, murmurando sobre pequeños guijarros. Seguramente me llevará a la gente, pensó Ana, y siguió el curso del arroyo. El bosque se volvía cada vez más extraño. Los árboles parecían enormes, sus ramas se entrelazaban formando patrones caprichosos. Ana se encontró con animales sorprendentes, una ardilla de cola esponjosa que saltaba de rama en rama y un búho que la miraba con curiosidad con sus grandes ojos amarillos. Finalmente, llegó a una pequeña cabaña parecida a una casita de jengibre de un cuento de hadas. La puerta estaba abierta y de adentro provenía un agradable olor a pastel. Ana llamó con cautela. La puerta se abrió de golpe y en el umbral estaba una anciana con ojos amables y cariñosos. ¿Te has perdido, querida? Pasa, caliéntate y prueba un pastelito, dijo la anciana, invitando a Ana a entrar. Ana, temblando de cansancio, entró en la cabaña. La anciana la convidó con un té delicioso con frambuesas y pasteles. Debes estar cansada, querida. Quédate a pasar la noche y mañana te acompañaré a casa, dijo la anciana. Ana, agotada por el largo camino, se acostó en una cama suave y acogedora. A la mañana siguiente, la anciana llevó a Ana al borde del bosque. ¿Ahora sabes el camino a casa, querida? No olvides que el bosque es un lugar mágico, pero debe ser cuidadosa, dijo la anciana y la saludó con la mano. Ana, con el corazón aliviado, corrió al encuentro de sus padres, quienes ya la estaban buscando por todo el bosque. Desde ese día, Ana nunca volvió a adentrarse tanto, pero siempre recordaba su encuentro con la amable anciana en el bosque encantado. Y sabía que el bosque guardaba sus secretos y que si era cuidadosa, podía encontrar muchas maravillas en él. Alexei siempre ha sido optimista. La vida, como un rayo de sol, irrumpía en sus pensamientos pesimistas, dejando tras de sí una sensación de alegría y esperanza. Hacía planes, soñaba con un futuro que se suponía lleno de amor, éxito y viajes. Pero la vida es notoriamente impredecible. Primero llegó el malestar. Insidioso, persistente, iba restando fuerzas a Alexei cada día. La esperanza de recuperación se derretía como una escultura de hielo bajo los rayos del sol. Estaba solo, luchando por la salud, rechazado por el destino, arrojado de la cima de sus sueños. Poco a poco la dolencia fue remitiendo, dejando tras de sí huellas tanto en su cuerpo como en su alma. Alexei salió del hospital exhausto y debilitado. Estaba perdiendo el sentido de la vida, confundido ante el vacío que abría la boca y se preparaba para devorarlo. Entonces apareció ella. Brillante y sincera, trajo una nueva esperanza a su vida. El amor tierno y ilimitado disolvió los pensamientos oscuros, revitalizó su corazón, haciéndolo latir al ritmo de la vida. Alexei sintió que volvía a estar vivo, pero la vida le había hecho otro regalo cruel. Le había arrebatado todo lo que apreciaba. Ella se había ido. Se había ido, dejando tras de sí un vacío y una pérdida insoportable. Alexei contaba con el destino, pero cada día era más estricto. Permanecían las obligaciones, los fracasos, el desánimo. Alexei se sentía solo y confuso.
Se encerraba en sí mismo, se aislaba del mundo, se hundía en el abismo de sus pensamientos. Pero en el fondo de su alma había una chispa. Y un día decidió cambiar de vida. Se dio cuenta de que no estaba solo. El mundo que le rodeaba estaba lleno de gente que necesitaba su ayuda. Alexei se dedicó a la caridad, ayudando a quienes se encontraban en una situación difícil. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no está en los valores materiales, sino en la bondad y la compasión. Cada día se convertía para él en una nueva oportunidad. Un nuevo objetivo. Alexei aprendió a vivir de nuevo, a encontrar sentido a las pequeñas cosas, a apreciar cada momento. Se dio cuenta de que la vida no es solo alegría y éxito, sino también pruebas y pérdidas. Pero lo principal es la perseverancia, creer en uno mismo y estar dispuesto a luchar por la propia vida. Muchos años después, Alexei echó la vista atrás y vio en su vida no solo sombras, sino también luz. Se dio cuenta de que todo lo que le había ocurrido le había hecho más fuerte, más sabio y más amable. Había encontrado un nuevo sentido a la vida y estaba dispuesto a continuar su viaje, pasara lo que pasara. Al fin y al cabo, ya había superado la sombra y había entrado en la luz. Lena, una chica con una preciosa melena pelirroja y un eterno brillo en los ojos, era el alma de la empresa. Su vida estaba llena de colores vivos, fiestas divertidas y aventuras. Su opuesto era Igor, un programador tranquilo y modesto que pasaba los días escribiendo código y las tardes inmerso en el mundo de los libros fantásticos. Su mundo parecía estar separado por una barrera invisible, hasta que ocurrió un accidente. Lena, paseando por el parque, se fijó en un joven sentado en un banco con las orejas curtidas y enrojecidas asomando por debajo del sombrero. «Hace frío, Lena sonrió y le tendió una manopla a Igor. Igor se sobresaltó y se sonrojó aún más. «Ah, gracias», murmuró, sin atreverse a levantar la vista. Lena, ignorando su torpeza, se sentó a su lado. «Me llamo Lena. ¿Y tú eres?» «Igor», respondió él, sin mirarla. Lena no insistió, se limitó a hablar de su día, de cómo ella y sus amigas habían preparado una actuación para las vacaciones escolares. Igor, poco a poco más tranquilo, empezó a compartir con ella su pasión por la programación. A partir de ese día, empezaron a verse con regularidad, paseando por el parque, tomando café, compartiendo noticias de sus vidas. Lena contagió a Igor su alegría, le ayudó a salir del capullo de su propia timidez. Igor, a su vez, inculcó a Lena el amor por los libros, le enseñó a ver la belleza en las cosas sencillas. Se hicieron inseparables, dos mitades hechas de piezas completamente distintas, pero diferentes a gusto del otro. Su amistad se convirtió en un apoyo en lo mundano, la prueba de que la verdadera amistad no tiene barreras y puede nacer en la situación más inesperada. A veces, sentada en un café, Lena mira a Igor, sonriente, contándole sus proyectos y piensa en cómo el destino puede ser imprevisible. Igor, mirando su brillante sonrisa, piensa en lo bueno que fue no huir entonces de la chica guay con mitones calientes. Al fin y al cabo, fue un encuentro que cambió sus vidas y les condujo a una gran y hermosa amistad. Liana siempre vivió rodeada de lujo y comodidad. Sus padres, exitosos empresarios, le proporcionaron todo lo que pudiera desear, una gran mansión, las mejores escuelas y acceso a cualquier cosa que quisiera. Sin embargo, a pesar de tenerlo todo, Liana siempre sentía que algo faltaba en su vida. No tenía amigos verdaderos y a menudo le faltaba compañía. Liana y María se conocieron en la Universidad de Arte. Aunque venían de mundos completamente diferentes, sus caminos se cruzaron en una clase de pintura avanzada. El talento y la determinación de María impresionaron a Liana desde el primer momento. Al principio, Liana observaba a María desde lejos, intrigada por su dedicación y la pasión que ponía en cada trazo de su pincel. Un día, después de clase, Liana decidió acercarse a María. Aunque estaba nerviosa, trató de iniciar una conversación. «Hola, María. He visto tus trabajos y me parecen increíbles. ¿Podríamos tomar un café alguna vez y hablar sobre arte?» María, sorprendida pero contenta por el interés de Liana, aceptó la invitación. Así comenzó una amistad que, aunque al principio parecía improbable, se fortaleció con el tiempo. A través de sus conversaciones, Liana descubrió las dificultades que había enfrentado María y sintió una profunda admiración por su resiliencia y valentía. Liana también compartió su propia historia con María.
confesando que, a pesar de todo su dinero, se sentía muy sola. Le contó cómo la mayoría de las personas en su vida solo estaban interesadas en su riqueza y cómo esto la había llevado a desconfiar de las intenciones de los demás. María, con su naturaleza empática, comprendió los sentimientos de Liana y comenzó a incluirla en su círculo de amigos. Le presentó a sus amigos de la universidad, personas genuinas que valoraban a Liana por quien era, no por lo que tenía. Poco a poco, Liana empezó a sentir que finalmente pertenecía a un grupo que la aceptaba sin condiciones. Un día, Liana decidió que quería hacer algo significativo con su fortuna. Inspirada por la historia de María y su experiencia, decidió crear una fundación para apoyar a estudiantes de arte con talento que no tuvieran los medios para financiar su educación. María se convirtió en su socia en este proyecto, utilizando su experiencia personal para guiar las decisiones de la fundación. Trabajando juntas, Liana y María lograron ayudar a muchos jóvenes artistas a alcanzar sus sueños. La fundación se convirtió en un éxito y la colaboración entre las dos amigas no solo cambió las vidas de muchos estudiantes, sino que también solidificó su propia amistad. Liana descubrió que, al ayudar a los demás, su propia vida se llenaba de propósito y satisfacción. Ya no se sentía sola, había encontrado un sentido en su riqueza al usarla para el bien de otros. María, por su parte, encontró en Liana no solo una amiga, sino también una aliada que la apoyaba en su misión de hacer el arte accesible para todos. A medida que pasaban los años, Liana y María continuaron trabajando juntas, viendo crecer su fundación y el impacto positivo que tenían en la comunidad artística. Su historia de amistad y colaboración se convirtió en un ejemplo para otros, demostrando que, sin importar las circunstancias, el verdadero valor se encuentra en las conexiones humanas y en el deseo de hacer una diferencia en el mundo. Ahora, cada vez que Liana veía las pinturas de los estudiantes que apoyaban, sentía una profunda gratitud por haber encontrado a María y por haber transformado su soledad en una fuerza para el bien. Su vida, antes vacía y solitaria, estaba ahora llena de amistad, propósito y un sentido renovado de pertenencia. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a
la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locales, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. La vieja casa, ruinosa como un árbol centenario, hacía ruidos al viento como si no quisiera dejar entrar las historias de nadie. Cubierta de hiedra y telarañas, escondía tras sus nudosas paredes un secreto tan antiguo como la propia casa. Era una historia sobre muchas cosas: el amor y la traición, la codicia y las penurias, lo mucho que el dinero puede poner una vida patas arriba y lo poco que se necesita para cambiarlo todo. Iván, el dueño de la casa, no era un hombre rico, pero sí muy trabajador. Trabajaba en la oficina de correos, repartía cartas todos los días y aprendía muchas historias de la vida de otras personas. Soñaba con que su hija, Katia, recibiera una buena educación y no conociera la necesidad que él mismo tuvo que pasar. Un día cayó en sus manos una carta dirigida a un hombre que sabía que era de carácter duro. La carta estaba llena de frases angustiosas sobre su salud, sobre cambios inminentes, sobre su deseo de donar todo su dinero a obras de caridad. Un pensamiento resonó en la mente de Iván como una melodía de la que no podía apartarse. Se consideraba un hombre honrado, pero la imagen de la pobre vida de Katia se había vuelto demasiado vívida y dolorosa. Sabía que el dinero de aquel hombre podía cambiar su destino. En una noche en la que el viento aullaba sus secretos, Iván entró en la casa del hombre rico. Allí, en un cofre polvoriento, había monedas, billetes y joyas. Iván cogió solo lo necesario. No quería coger más de lo que necesitaba, pero la aprensión le hizo coger más de lo que había planeado. Poco después de que Iván regresara a casa, el hombre rico falleció. Iván no solo se enriqueció, sino que se hizo rico. Katia recibió una educación, se casó con un hombre rico y abandonó aquella vieja casa. Iván se quedó solo, pero su corazón estaba vacío. El dinero no le había comprado ni la felicidad ni la tranquilidad. La casa permaneció en silencio, emitiendo sonidos al viento como un viejo, como si recordara la noche en que su dueño había tomado una decisión equivocada en aras de mucho dinero. Y en aquel silencio, la melodía de la codicia, de la que nadie podía escapar, seguía resonando desde hacía mucho tiempo. En la ciudad de Zetaeka, reinaba un alcalde con mano dura y conexiones dudosas. Su nombre inspiraba miedo en muchos, pero Genaro, un empresario local, se enfrentaba a su corrupción directamente. Durante muchos años, Genaro había intentado luchar por la justicia, pero las paredes del ayuntamiento eran demasiado altas para una sola persona. Max, un ciudadano común, se enteró de las artimañas del alcalde por casualidad, escuchando una conversación en una cafetería. Decidió que tenía que hacer algo para detener esta práctica deshonesta. Sin embargo, sin pruebas y sin apoyo, sus intentos resultaron ser en vano. Mientras tanto, María y Liana, dos hermanas, fueron testigos de la corrupción y deseaban llamar la atención de la policía. Sabían que no sería fácil, pero decidieron intentarlo. El destino los unió a todos en una situación inesperada cuando Genaro se encontró accidentalmente con Max en una cafetería y le contó sus problemas. Max, al darse cuenta de que esto podría ser la clave para llamar la atención de las autoridades, le pidió a Genaro que le proporcionara pruebas. Mientras tanto, María y Liana, al descubrir que Max y Genaro estaban abordando el problema, decidieron ayudarlos y contactaron a la policía. A pesar de las dificultades y peligros, decidieron que era el único camino hacia la justicia. Con los esfuerzos de los cuatro, lograron recopilar suficientes pruebas para que la policía iniciara una investigación. Como resultado, el alcalde fue arrestado y Genaro tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida sin ser empañado por la corrupción. Así, la historia, que comenzó con luchas individuales y desilusiones, se convirtió en una historia
historia sobre el poder de la solidaridad y la búsqueda de la justicia. Max, María, Liana y Genaro se dieron cuenta de que juntos eran más fuertes y podían lograr cambios. La ciudad vivía su vida habitual. En el aire flotaba el olor a café tostado de la cafetería vecina. La gente charlaba apresuradamente en la parada del autobús y la oficina de Acparelli, una pequeña empresa de diseño de interiores. Estaba en silencio, solo roto por el silencioso traqueteo de un teclado. Detrás de ese teclado estaba sentado Alexei, el diseñador jefe de la empresa, inmerso en el trabajo de un nuevo proyecto. Alexei era un hombre corriente que no destacaba entre la multitud. No era un héroe de torso poderoso y nervios de acero, sino simplemente un tipo creativo que amaba su trabajo y soñaba con su propia casa con jardín. Pero el destino decidió interferir en su mesurada vida. En uno de los soleados días de primavera, volviendo a casa después del trabajo, Alexei presenció un accidente. Un coche que perdió el control chocó contra una multitud que esperaba el autobús. El impacto fue terrible y los gritos resonaron por todo el barrio. Alexei, sin pensarlo, se apresuró a ayudar. Por su mente pasó el pensamiento: ¿qué estoy haciendo? No soy socorrista. Pero el miedo retrocedió, dando paso al instinto. Se apresuró a llegar al lugar del accidente, donde había gente tendida en medio de nubes de polvo, algunos inconscientes. Alexei no era médico, pero sabía que tenía que actuar con rapidez. Empezó a ayudar a los heridos, los sacó de debajo del coche, les curó las heridas, llamó a una ambulancia. En esos minutos no fue solo Alexei, sino un auténtico héroe. Actuó con frialdad y profesionalidad, arriesgando su propia vida para salvar la de los demás. Cuando llegó la ambulancia, todos los heridos estaban a salvo. Alexei, cubierto de polvo y suciedad, se quedó parado, incapaz de creer que acababa de lograr semejante hazaña. A partir de entonces, Alexei se convirtió en un héroe local. Su nombre estaba en boca de todos. Los periodistas le entrevistaban, los niños le retrataban y le llamaban el hombre del rescate. Alexei, con su modestia habitual, hizo caso omiso de la fama. No se consideraba un héroe, solo un hombre corriente que hacía lo que tenía que hacer. Pero en el fondo sabía que aquel día le había cambiado la vida. Se dio cuenta de que incluso una persona corriente puede hacer grandes cosas y de que el verdadero valor no requiere una mano de hierro, sino un fuerte deseo de ayudar. Y la historia de Alexei, un simple diseñador, se convirtió en una historia inspiradora para todos. Una historia de que cada uno de nosotros puede convertirse en un héroe aunque no esté dotado de superpoderes. Todo lo que hace falta es un corazón valiente y el deseo de hacer el mundo un poco mejor. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades, el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia. En una ciudad donde la ley y el orden a menudo quedaban en el fondo de la lista de prioridades,
el director de la escuela Pablo era un maestro de la corrupción. Sobornos, dirección en beneficio propio, era su día a día. Pero sus conexiones influyentes siempre lo dejaban fuera de la ley. Masha y Lucy, dos valientes alumnas de último año, decidieron que ya era suficiente con el silencio. Habían visto cómo Pablo extorsionaba dinero a los padres de los estudiantes y mantenía vínculos dudosos con empresarios locals. Pero lo más importante, habían notado cómo esto afectaba a la educación y al futuro de su comunidad escolar. Masha y Lucy comenzaron a recopilar pruebas. Grababan conversaciones, tomaban fotos de documentos e incluso intentaban grabar videos, aunque era muy peligroso. Pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se acercaban a los estudiantes que sufrían las acciones corruptas de Pablo y gradualmente reunían un ejército de partidarios. Sabían que enfrentarse al poder de Pablo no sería fácil, pero estaban dispuestas a luchar hasta el final. Sus esfuerzos llamaron la atención de los periodistas locals, que comenzaron a escribir artículos sobre la corrupción en la escuela. Con cada día que pasaba, el escándalo se hacía más conocido y la presión sobre Pablo aumentaba. Finalmente, gracias a los persistentes esfuerzos de Masha y Lucy, así como a su dedicación y valentía, Pablo se vio obligado a dimitir. La escuela consiguió un nuevo director que prometió llevarla a nuevas alturas de honestidad y transparencia.